Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a este podcast. Como ayer hablé más bien ayer hablamos de selecciones que a lo mejor extrañamos en un mundial y en el caso de Islandia que ya había calificado, pero que ahorita ya van dos ediciones del mundial que no llegan. Aquí les tengo hoy preparado un podcast donde vamos a hablar de selecciones que nunca han jugado un mundial en toda su vida. ¿Sale? Miren, nos arrancamos en Conmebol. Fíjense, la única selección que no ha jugado por parte de Sudamérica una Copa del Mundo es la selección de Venezuela. Y miren, yo desde hace años, cuando veía la Copa Libertadores, recuerdo que el Caracas de Venezuela fue una revelación en aquel torneo, en que por cierto tenía a dos mexicanos integrando ahí su plantilla, que era Rodrigo Prieto y el Tato Torres, canterano del Atlas, lo recuerdo muy bien. Y había algunos jugadores que fueron revelación en esa Copa Libertadores, que después cuando fue la Copa América me tocó verlos. Y realmente Venezuela tuvo una camada pues muy buena de futbolistas, o sea, en aquel entonces estamos hablando del 2007, 2008 por ahí así. Y posteriormente vinieron nuevas camadas de grandes jugadores y desgraciadamente ahora sí que no carburaron y no lograron obtener el resultado que era calificar. De hecho, en esta edición, en estas eliminatorias últimas, había arrancado bien y posteriormente, conforme fue avanzando la eliminatoria, pues se quedó muy lejos de poder jugar siquiera el repechaje, que lo jugó Bolivia y lo terminó perdiendo con Irak. Pero yo recuerdo grandes jugadores como Reni Vega, el portero de Caracas, Emilio Rentería, José Manuel Rey en defensa central, jugador que le pegaba muy bien de media distancia. Se me fue su nombre de este jugador, Vizcarrondo, que llegó a jugar en el Nantes de Francia y que vino a México a jugar para el América y que desgraciadamente pues fue un fracaso, terminó saliendo del equipo. Gabriel Sichero, fíjense, ya me acordé muy bien, Gabriel Sichero, que también jugó en Francia, no le fue tan bien y terminó regresando a Venezuela, pero sin duda alguna era un gran jugador. También recuerdo a su hermano, Alejandro Sichero. Posteriormente me tocó ver otros jugadores de Venezuela que jugaban en el extranjero y que integraban a la selección, como Rosales, el de Twente, que después terminó jugando en España, el que vino a México y que se convirtió en una estrella en el Atlante, que por cierto ganó el campeonato de la Liga MX con el Atlante, aquella final que derrotan a Pumas 2-1 con ese golazo de Ovalle, así que pegó en el poste y para adentro. El Maestrico, que vino a jugar a San Luis, otros jugadores que se encontraban jugando afuera, no sé, recuerdo ya hablando de la actualidad, o sea, realmente Venezuela tiene un gran, ahora sí que una gran selección, a decir verdad. Me cuesta trabajo creer ahora cuando fue las eliminatorias de Sudamérica, Conmebol, que se haya quedado fuera ahora sí que hasta incluso del repechaje, que igual, no hay que quitarle el mérito a Bolivia, que también hizo méritos, cerró muy bien, se metió al repechaje y desgraciadamente pues no le alcanzó, perdió el repechaje con Irak. Pero ¿a qué voy con esto, amigos? Miren, uno que vive o más bien es del continente americano,
pues a veces cuando se enfrentan selecciones americanas contra selecciones, no sé, ya sea asiáticas, africanas, europeas, pues qué es lo que a veces uno desea, pues que gane la selección que representa a lo que es América. Y desgraciadamente pues no se dieron las cosas. Fíjense, de aquí de CONCACAF, las únicas selecciones que no han jugado un mundial es Guatemala y Nicaragua. Nicaragua, pues sabemos, ¿no? Desde hace muchos años realmente su selección estaba integrada por algunos jugadores que tenían ahora sí que doble chamba, doble trabajo. Algunos eran abogados, maestros, o sea, tenían otra profesión y aparte se dedicaban al fútbol. O sea, prácticamente no era una así, no estaba integrada la selección por jugadores que se dedicaran de lleno al fútbol. Difícilmente creo que Nicaragua vaya a llegar a un mundial. La verdad es que si ahorita que era el momento, ahorita que no jugaron eliminatorias tanto México, Canadá y Estados Unidos, se complicó. Ahora imagínense para los siguientes mundiales, pues todavía va a estar más complicado. En el caso de Guatemala, realmente el que cambió la cara de esta selección, pues, sin lugar a dudas, fue Luis Fernando Tena, medallista olímpico con la selección mexicana allá en Londres 2012, que agarró a esta selección y sin duda hizo un gran papel. Desgraciadamente un partido fue lo que le terminó costando el pase a Guatemala, pero sin lugar a dudas Guatemala vino de menos para más en los últimos años. Ahora sí que esperemos que próximamente en las siguientes eliminatorias pues continúe de la misma forma que jugó estas pasadas, y a ver si ahora sí le alcanza para llegar al mundial. Fíjense, por parte de la UEFA, entre muchas selecciones, ya ven que Europa tiene muchos países, sí quiero resaltar, por decirlo, de Finlandia y Albania, que no han jugado el mundial. Y fíjense, recuerdan en el podcast que les hablaba de aquellas finales de la Champions League, que recuerdo ahora sí que de mi juventud, un jugador que era sólido en la defensa y que sin lugar a dudas, si no es el mejor o está en el top 3 de los mejores jugadores de ese país, es Sami Hyypiä, el finlandés. O sea, me refiero a la selección de Finlandia. Finlandia desgraciadamente pues no le fue bien en las eliminatorias, ni siquiera se metió a los playoffs, y pues es una de las tantas selecciones que desgraciadamente pues no han calificado al mundial. La otra es Albania. Albania yo recuerdo que la vi en la Eurocopa del 2016, que recuerdo muy bien que en esa selección estaba Turin Xhaka, hermano de Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza, gran referente de dicha selección, con una enorme trayectoria, grandes números, y que desgraciadamente pues se apagó después de esa Eurocopa. Ahora sí que no contendió ni siquiera para el Mundial de Rusia, ni el de Qatar, y mucho menos el de ahorita. Entonces, a veces yo creo que tiene que ver mucho el sistema, el no sé, exportar, como lo hablábamos en anteriores podcasts, quizás a lo mejor el exportar jugadores y trabajarlos desde las inferiores. A lo mejor ese es el gran problema que a veces muchas selecciones tienen. Como ayer estábamos hablando de Italia, el hecho de ya no producir jugadores es la causa de la actualidad. Ya 3 ediciones seguidas que Italia no califica. Ya ven que les comentaba ayer cuántos minutos disputan los jugadores que son italianos en la Serie A.
O sea, realmente ni siquiera 45 minutos en promedio. O sea, esto no quiere decir que todos jueguen media hora nada más y eso, pero, o sea, haciendo un balance. Ahora sí que no promedian ni siquiera el primer tiempo jugar, salir de cambio para el segundo. Quizás a lo mejor en un futuro veamos quizás selecciones que eran elite de las candidatas para pelear por la Copa del Mundo, o en su defecto, ¿no? Ya sean las copas de ahora sí que de su continente, ya sea la Copa de Asia, la Eurocopa, la Copa América, la Copa Africana de Naciones. Quizás en un futuro veamos eso. Ayer precisamente estábamos hablando de eso, de la decadencia de Italia. O sea, ¿ustedes creen que en Italia hay un Francesco Totti, un Alessandro Del Piero, un Antonio Di Natale, un Mario Balotelli cuando estaba en su prime? Porque posteriormente ya vieron indisciplinas, bajo rendimiento, que a la postre pues le terminó costando ya no ser llamado a la selección. Pero ¿ustedes creen que en la actualidad Italia cuente con jugadores como los que nos tocó ver por decirlo, en aquel mundial cuando quedan campeones en Alemania? O sea, ya no tienen un Pirlo, ya no tienen un Gattuso, ya no tienen un Fabio Cannavaro, ya no tienen un Alessandro Nesta, o sea, ya no tienen un Ambrosini, ya no tienen un Paolo Maldini. O sea, ha habido una decadencia. O sea, el ejemplo de Italia ahora sí que es un claro ejemplo de que hay selecciones que quizás en un futuro los vayamos a ver en decadencia. O sea, y miren, y no es por alarmar, pero por decirlo también, en México vivimos algo similar. O sea, ya hay extranjeros que después de ciertos años ya no ocupan plaza de extranjeros. Entonces traen más extranjeros. Y al rato en un futuro nos va a pasar lo mismo que tal. Quizás ya no va a haber tanta oportunidad para jóvenes mexicanos. O sea, porque realmente en México en las selecciones inferiores, tanto en la sub-17 y en la sub-20, nos hemos dado cuenta que hay mucho talento. Quizás lo que les falta es una oportunidad, o sea, darles oportunidad, darles confianza de debutar en primera división, que peleen por un puesto, que demuestren el talento que tienen, a la postre poder llegar a la selección mexicana y colarse ahí entre los mejores. Fíjense, otras selecciones de Asia que nunca han calificado es India y Siria. India pues no, realmente pues no tiene, no, bueno, ustedes conocen algún jugador de India que no sé, que sea recordado así, no sé, un tipo Messi, un tipo Cristiano, o sea, un jugador así, no, ¿verdad? Entonces, no sé, quizás India, no sé, vayan a pagar, no sé, otros 20 años, no sé cuánto tiempo tenga que pasar para que la podamos ver en un mundial. Por decirlo, Siria ya ha jugado la Copa Asiática, por lo menos, y ha dado buenos partidos. Y quizás a lo mejor les falte ese brinquito, ese paso extra para colarse entre las mejores selecciones. Fíjense, de África, ahora sí que la que me dejó así bien sorprendido es Mali. Fíjense, Mali, yo recuerdo la primera vez que yo escuché de la selección de Mali fue en aquel lejano 2004, cuando jugaron en el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos en Atenas, allá en Grecia en el 2004, que por cierto México abrió ese torneo jugando contra Mali, que quedaron 0-0. Posteriormente Mali sacó un valioso empate con Corea. Pero si nos ponemos a pensar, amigos, Mali ha tenido buenos jugadores. O sea, por decirlo, yo recuerdo al que jugaba en el Real Madrid, el mediocampista Mamadou Diarra, y también el que jugaba en el Barcelona, Seydou Keita. O sea, ha tenido buena camada de jugadores y se me hace raro, o sea,
pensar que realmente Mali nunca ha calificado una Copa del Mundo. El otro que no ha calificado es Etiopía. Etiopía yo lo vi, no sé si recuerdo si fue en esta edición o en la pasada, en la Copa Africana de Naciones, y realmente dio pelea en los partidos que jugó. O sea, uno pensaría que pues tiene con qué para pelear, para contender. A lo mejor no para contender para ser campeón de la Copa Africana, pero sí meterle ahí un sustito, darle una sorpresa a las grandes selecciones como Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, aquellos países que son potencias ya en fútbol africano, o sea, Camerún también, pero no. Y fíjense, y en Oceanía, pues Fiji, ya ven que Fiji también jugó ahora en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos, su selección, que por cierto se llevó ahora sí que una paliza de todos, incluyendo a México. Pero pues bueno, ahí estaba. A lo mejor hay que trabajar más con los jóvenes, darles confianza para que ellos mismos también sean observados, sean vistos en diversos torneos ahora sí que por los visores, que en todo mundo andan visores de los mejores equipos, y puedan hacer crecer esta selección. Fíjense, ya en concreto en Europa les voy a dar el nombre de algunas selecciones que no han calificado. Entre esas está, por decirlo ayer que hablábamos de Bielorrusia, pero fíjense, Albania, que ya les comenté, Andorra, Armenia me gustaba, no sé si en el anterior para Qatar, no sé si recuerdan a Chino, a Lucas Elaraya, un jugador que vino a jugar a México a los Tigres, posteriormente se fue a jugar al Columbus Crew allá en la MLS, y como tiene raíces de armenios, integró esta selección. Y ahí iban, dando buenos partidos, pero pues no les alcanzó. Azerbaiyán, Bielorrusia, como les digo, que ya hablamos el día de ayer, Chipre, Estonia, las Islas Feroe, Finlandia, que también ya hablamos. Fíjense, otras selecciones que se me pasó comentarles que no han calificado nunca una Copa del Mundo, es la selección de Georgia. O sea, imagínense, ¿quién no quisiera ver a Kvaratskhelia, el de París, ahí? Fíjense, aparte de él, hay otro, su centro delantero, que si no mal recuerdo jugaba en el Lille de la Liga Francesa, que ahora en la pasada Eurocopa que los vimos, o sea, no estaban tan mal, o sea, realmente no estaban tan mal. Esperemos que pues muy pronto crezcan. Yo creo que esta selección sí va ahora sí que de menos para más. Esperemos ahora sí que verlas ahora sí en el próximo mundial, dentro de 4 años. Otra selección que igual no ha calificado es Gibraltar, Kazajistán, Kosovo, Letonia. Fíjense, de Letonia yo a veces sigo otros deportes, no necesariamente el fútbol, o sea, también soy apasionado del fútbol americano, y a veces también me gusta ver los mundiales de básquetbol, pero sin lugar a dudas, Letonia es una de, no sé, está entre las 5, o pónganle ya está entre las mejores 10 potencias de básquetbol, pero desgraciadamente en el fútbol es donde, no sé, les ha faltado trabajar a su misma federación, y pues no, ahora sí que están años luz de llegar a una Copa del Mundo. Liechtenstein también, otra selección débil, Lituania también Lituania me ha tocado verlo en el Mundial de Básquetbol, y también de las mejores selecciones, sin lugar a dudas, pero pues desgraciadamente igual, como en el mismo caso de Letonia, no tienen un equipo de fútbol competitivo para alcanzar lo más alto. Luxemburgo también, Malta, que es de las más débiles, Moldavia, Montenegro, que cuando se separó de Serbia, no sé si recuerdan aquel momento de Alemania que todavía era Serbia y Montenegro,
posteriormente ya ganan su independencia. Y no sé si recuerdan al jugador de la Juve, a Vucinic, ese montenegrino también, Savic, el del Atlético de Madrid, lo recuerdo muy bien. O sea, son jugadores que sin lugar a duda pueden aportar mucho o aportan mucho para su selección, pero desgraciadamente pues no les alcanza. Y ahora sí que el peor de todos, San Marino. San Marino, miren, por un momento, hace unos cuantos años, no recuerdo bien si hace unos 5, 6 años, recuerdo que algunos de sus jugadores ya eran nacionalizados. En aquel año recuerdo que traía algunos jugadores que eran de ascendencia argentina. Bueno, no de ascendencia, más bien eran argentinos, pero que ganaban la nacionalidad de San Marino y eran convocados a la selección. Y no era ni uno, ni dos, ni tres. Me parece que eran como 4, 5, hasta 6 jugadores. Y yo dije, pues, si los que salen de la Liga Argentina, pues no es cualquier cosa. O sea, la Liga Argentina, no sé, está en el top 10 de las mejores ligas de todo el mundo. Y yo dije, wow, San Marino en cualquier momento puede dar la campanada y puede alcanzar muchas cosas, pero pues no, todavía no. Fíjense, de Conmebol pues ya les dije, Venezuela es la única que no ha calificado. Fíjense, ahora sí que de CONCACAF, que incluye Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En Centroamérica, fíjense, ya les hablaba de Nicaragua y Guatemala, y también Belice también es otra selección que nunca ha jugado una Copa del Mundo. Y aquí en el Caribe y Norteamérica, agárrense, hay selecciones que quizás a lo mejor, no sé, difícilmente, miren, no sé si sepan, pero la CONCACAF hace un torneo preliminar, eliminatorio, para las selecciones de bajo ranking por parte de la FIFA. Juegan este torneo para calificar a la Copa de Oro, que se celebra ahorita ya últimamente ya en Estados Unidos. Pero miren, estas selecciones que les voy a nombrar no han jugado una Copa del Mundo, y algunas difícilmente, bueno, no difícilmente, más bien, igual así como nunca han llegado a una Copa del Mundo, igual, nunca han llegado a una Copa de Oro siquiera. Imagínense, si no han llegado a calificar a una Copa de Oro, pues difícilmente los vamos a ver en el Mundial. Fíjense, Anguila, la selección de Anguila. Muchos van a decir, ¿y esa qué? ¿Esa selección existe? Pues sí, la selección de Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, igual como en el caso que estamos hablando hasta de ahí de la UEFA de Europa. Bahamas ha dado grandes atletas en atletismo, no sé, en levantamiento de pesas, o sea, en caminata, o sea, en otros deportes, pero en el fútbol pues no. Barbados, Bermudas, las Islas Caimán, Dominica, Granada, Islas Vírgenes Británicas y Islas Vírgenes estadounidenses, Montserrat, Puerto Rico. Aquí viene otra que quizás para mí en un futuro la vayamos a ver. Está para cosas grandes, La verdad es que ahora la última Copa de Oro que vi, realmente la República Dominicana, así en vivo, esta selección, ahora que vi la Copa de Oro, la última que se celebró, realmente trae un plantel con jugadores, a lo mejor algunos con la de la segunda división de España y otros ya jugando en primera división. Pero sin lugar a dudas, la selección de República Dominicana supo competir muy bien en la Copa de Oro y también en las eliminatorias. Entonces yo no dudo que por ahí para el siguiente mundial no le vaya a dar ahí, o sea, es de esas selecciones que pueden ser revelaciones. Esta es una de esas selecciones que te empieza ganando y a lo mejor le terminas ganando 2-1, pero te costó demasiado trabajo. Esa es la República Dominicana.
No sé si estén de acuerdo conmigo, pero esa selección igual viene de menos para más. Y no dudo que ahora en la próxima Copa de Oro vaya a relucir y igual en las eliminatorias. Así que cuidado con la República Dominicana. Otra selección que igual no ha calificado es San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y las Islas Turcas y Caicos. Imagínense, ustedes de las selecciones que les acabo de nombrar, ¿a poco han escuchado que han jugado la Copa de Oro algunas de estas selecciones? ¿Verdad que no? Entonces imagínense, si algunas de estas selecciones no han jugado, no han llegado ni siquiera a clasificar a la Copa de Oro, imagínense, ya no se diga un mundial. O sea, difícilmente vamos a ver alguna de estas selecciones en un futuro ahí en un mundial. Fíjense, en África nos vamos con las siguientes. Fíjense, Benín fue una selección que yo vi creo que hace 12 ediciones de la Copa Africana y realmente dio batalla. O sea, partidos buenos dio esta selección. Quizás a lo mejor no pasaron la fase de grupos, pero sin lugar a dudas estos, y como les digo, de esos equipos que venden cara a la derrota. O sea, quizás a lo mejor ya van perdiendo antes de que empiece el partido, pero sin lugar a dudas te pueden dar una sorpresa. Otra selección que no ha calificado es Botswana, Burkina Faso. Igual Burkina Faso la vi les digo, me parece que fueron hace 12 ediciones de la Copa Africana y también dio pelea. Desgraciadamente pues, no lograron calificar al mundial. Bueno, en el grupo que les tocó: Burundi, Chad, Comoras, Congo, no República de Congo, Djibouti, Eritrea, Eswatini, Etiopía, como ya les había dicho, Gabón. Desgraciadamente pues no ha llegado a una Copa del Mundo. Ahora sí que el único jugador que recordamos es Pierre-Emerick Aubameyang, que jugó en el Borussia Dortmund, en el Arsenal, después también jugó en el Barcelona, pero pues no, ahora sí que a veces una selección no nada más es de un solo jugador. O sea, hay que haber armonía, o sea, hay que saberse adaptar a los demás compañeros, pero pues desgraciadamente aquí pues no fue el caso. Gambia se ha jugado ahora sí que en selecciones inferiores, sub-17 y sub-20, pero en la mayor pues Guinea-Bissau, Kenia, Lesoto, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mauritania, Mozambique igual, ahora en la última Copa Africana también dio pelea, pero pues no. Así que no le tocó un grupo, una eliminatoria cómoda y pues no pudo calificar. Namibia, Níger, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur. Estos Sudán y Sudán del Sur igual, los he visto en deportes, por decirlo, en el básquetbol, y también dan pelea en ese deporte, pero realmente en el fútbol pues no. Tanzania, Uganda no recuerdo si fue para el de Qatar o en el de Rusia, pero Uganda estuvo a un paso, Uganda estuvo a un paso de colarse ahora sí que a los playoffs allá en África, y no pudo llegar al mundial. Zambia y Zimbabue son las selecciones que nunca han calificado al mundial. Nos vamos en Asia. Fíjense, en Asia no han calificado Afganistán, Bahrein, Brunei, Bután, Camboya, China Taipei, Filipinas, Guam, Hong Kong, Kirguistán, Laos, Líbano, Malasia, Mongolia, Nepal, Omán,
Pakistán, Palestina, Singapur, Timor Oriental, Tayikistán, Vietnam y Yemen. ¿Conocen algunas de estas selecciones o algún referente? Yo en mi caso, pues, si alguno de ustedes conoce alguno, pues déjenme en la caja de comentarios. Y fíjense, y en el caso de Oceanía, que nomás dan medio boleto pues, para jugar el repechaje, está, como ya les decía, Fiji, las Islas Salomón, Nueva Caledonia, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Samoa Americana, Tahití, Tonga y Vanuatu. Así que difícilmente veremos alguna de estas selecciones en un mundial a corto plazo, quizás a largo plazo, porque ni siquiera a mediano plazo. Entonces, amigos, ahora sí que quizás en el caso de nosotros nunca nos ha tocado vivir una crisis así como ahorita, o quizás la gente ya está acostumbrada de que a lo mejor su selección, pues como saben que no es competitiva, pues no les caería de extraño saber que pues ya quedó eliminada, no calificó. Pero los que estamos acostumbrados a que nuestra selección califique cada 4 años a un mundial, pues sí, ¿no? Sí nos caería de extraño. Y pues bueno, amigos, con esto quiero cerrar este podcast. Cualquier cosa que quieran agregar, está la caja de comentarios. No olviden darle me gusta, suscribirse. No saben el gusto que me da cada día tener un poquito más de audiencia, que les guste mi contenido, y eso me hace muy feliz. Cuídense mucho, excelente fin de semana y nos vemos el día lunes. Hasta la próxima.